Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar una carta que me parece muy interesante, que es la carta de María Antonieta, quien ustedes saben que fue la última reina de Francia antes de la Revolución, ¿no? Y que murió en la guillotina. Así que bueno, como siempre vamos a comenzar con una breve biografía de la persona en cuestión. María Antonieta nace el 2 de noviembre de 1755 a las 19:30 en Viena. Podemos estar relativamente seguros de que la hora está bien porque en ese momento las cortes tenían relojes y tenían astrólogos que se ocupaban de tomar la hora para levantar la carta natal de los de los nobles que nacían. Sobre todo ella era una princesa y ella era hija de la emperatriz María Teresa era, bueno, la archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia fue después, ¿no? La madre de la emperatriz María Teresa I de Austria y su padre Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico. Ella era una de los Habsburgos, ¿no? Que eran una de las familias más poderosas de su tiempo. Y bueno, de niña se caracterizó, tenían como 16 hermanos, ella era el número 15 en 16 hermanos. Bueno, ella se caracteriza por ser muy bonita, era rubia y de ojos celestes y muy extrovertida. Le gustaba jugar, le gustaba mucho jugar, le gustaba la música, le gustaba bailar y tuvo, digamos, una educación, pero los educadores decían que ella era muy inteligente, pero que era muy displicente, que le gustaban las frivolidades y los placeres y que no se dedicaba con seriedad a sus estudios y que hicieron lo que pudieron. Cuando ella tenía 13 años había una guerra entre Francia y Austria o el Sacro Imperio Germánico, pero se firmó la paz y como solía ocurrir en esos tiempos, para digamos, consolidar la paz, los emperadores de Austria le prometen la mano de su hija a lo que se llamaba el delfín francés, que era el príncipe francés, ¿no? Quien iba a ser después Luis XVI. María Antonieta tenía 13 años y a los 14 años ocurre la boda. La boda ocurre en ausencia del novio, ocurre en Austria con el hermano de ella, Federico II, haciendo el papel de novio en la ceremonia, y después la ponen en un carruaje y la mandan a París, ¿no? Quiero aclarar que Federico II, quien después iba a ser emperador de Austria él mismo, es el emperador que aparece en la película Amadeus de Milo Forman. No sé si la vieron, si no la vieron vayan corriendo a verla porque es buenísima, y es el emperador que contrata a Mozart, y durante toda la película Mozart lidia con Salieri, con todas las historias, se dan las cortes del emperador Federico II. Federico II en un momento nombra a María Antonieta cuando Mozart quiere hacer las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro habían sido una obra bastante escandalosa en Francia, que hablaba mal de la nobleza y se había usado como una farsa, pero Mozart le parecía una obra muy graciosa y finalmente Federico II se lo permite hacer. Pero bueno, me estoy desviando. Cuando María Antonieta llega a Francia, al principio es popular, era una chica muy bonita. Ella se encuentra con su marido, pero el matrimonio, eran los dos muy jóvenes, el matrimonio no se consuma, es decir, el futuro rey no tenía ningún interés en tener sexo con su nueva esposa, pero finalmente, después de que intervengan un poco ciertos nobles y ciertos consejeros, ella empiezan a tener relaciones y ella queda embarazada, ¿no? Esto era importante porque eso significaba que el trono de Francia iba a tener un heredero. Finalmente, un par de años después, Luis XVI es coronado rey y María Antonieta pasa a ser la reina de Francia. María Antonieta se sentía muy sola aparentemente ahí en Francia. Casi no tenía amigos y ella tampoco era muy de hacerse amiga de la gente. Si elige como
algunos nobles como de su propia, para estar siempre un poco con ellos y a formar un poco su propia, digamos, grupo de gente un poco aparte de lo general de la corte. Y bueno, es conocida, digamos, la leyenda dice que es conocida por sus gastos extravagantes, por su estilo extravagante, por querer imponer en la corte un estilo. Ella vivía en Versalles, ¿no? Versalles era el palacio más lujoso quizás de Europa en ese momento, ¿no? Y la situación en Francia era bastante complicada porque Francia tenía una deuda muy grande y un déficit y inflación. Pero bueno, María Antonieta no tenía idea de ninguna de estas cosas y gastaba mucho dinero, ¿no? Entonces la popularidad de la reina empieza a caer, sobre todo también entre los nobles, porque ella elige. María Antonieta tenía mucho más, digamos, títulos nobiliarios, venía de una familia mucho más, digamos, alcurnia que la de los nobles de Francia, porque era hija de emperadores y qué sé yo. Y venía de toda una línea de emperadores muy poderosos, entonces, digamos, miraba por encima del hombro a la gente de la corte de Francia. Y bueno, empieza a caer su popularidad. Su marido no estaba muy interesado en ella, al parecer, y ella enseguida se hace amigos, hombres, ¿no? Es decir, que son sus confidentes, que enseguida corren los rumores de que eran amantes de la reina. De hecho, se dice que los hijos que tuvo la reina, que tuvo María Antonieta como reina, no eran en realidad hijos del rey Luis XVI, sino que eran hijos de sus amantes. Uno de sus amantes estaría probada que fue un conde sueco llamado Hans Axel de Fersen. También se decía que era amante de su propio cuñado, el conde de Artois, que era hermano del rey. También la acusaban de mantener relaciones con mujeres, con la condesa de Poignac, con la princesa de Lamballe. Y bueno, se hace fama de despilfarrar el dinero público en frivolidades o en sus favoritos, ¿no? Y también la cuestión es que ella estaba estaba todo el tiempo haciendo correspondencia con su familia, y Austria era considerada por la mayor parte de la gente como un estado que todavía era un poco enemigo, ¿no? Entonces se gana fama de que ella estaba de alguna manera complotando con Austria en contra de los intereses de Francia. En un momento se firma como un tratado con Austria que los franceses lo ven como desfavorable para Francia, desfavorable para Austria, le echan la culpa a la reina, la influencia de la reina ante el rey, aunque en realidad ella siempre dijo que no se metía en política, que a ella le importaba más la vida de palaciega y ese tipo de cosas. Uno de los hechos por los cuales es más conocido María Antonieta es porque hizo recrear en el Palacio de Versalles una aldea pastoril, ¿no? Que construyeron una especie de aldea falsa con ovejitas para que ella jugara a ser una pastora, digamos, de pobres, ¿no? Que vivía en la naturaleza y entre casas pequeñas, y era como que, y obviamente cuando llega un poco la noticia a la gente de la cantidad de dinero que había salido recrear esa aldea en Versalles, fue una de las razones por las cuales la gente se enojó con ella. En esos momentos había una crisis grande en Francia, económica, y cada vez costaba más los granos, por lo cual a la gente le costaba más el pan, ¿no? Sin embargo, los historiadores dicen que esta recreación de una aldea que ella tenía en Versalles no era un capricho particularmente de ella, era algo que se había puesto de moda entre los nobles de ese momento, que ya lo había copiado de otros castillos donde había visto eso, y el de Versalles no era la aldea ni más grande, ni más complicada, ni más cara que había, era simplemente una más, ¿no? Pero bueno, como ella, digamos, María Antonieta se transforma un poco en el símbolo de la realeza que gastaba dineros en estupideces sin importarle lo que estaba pasando el pueblo, sin tener siquiera idea de las penurias que estaba pasando el pueblo, ¿no? En un momento se hace muy famosa una supuesta frase de María Antonieta, por la frase que más se la recuerda, se le dice, es decir, la anécdota dice que alguien le va a decir: el pueblo no tiene pan, y ella dice: bueno, si no tiene pan, que coman torta, ¿no? Es decir, a falta de pan, buenas son las tortas, ¿no? O en inglés es let them eat cake, ¿no? Los que le gusten la música rock y pop, esa frase aparece en la canción de Queen, Killer Queen, ¿no? Let them eat cake, she said, just like Marie Antoinette, ¿no? De que coman torta, dijo igual que María Antonieta.
Pueden mirar la letra de la canción online. Pero bueno, aparentemente esto fue un chiste, es decir, no un chiste, sino que es algo que se le atribuyó a María Antonieta, que ella no hay ninguna prueba de que ella realmente haya dicho eso, pero era creíble que dado el personaje de María Antonieta, que bueno, que ella no tuviera idea de que el pueblo no tenía para comer, y ella pensaba que si se le había acabado el pan podían comer tortas, porque ella tenía siempre digamos, acceso a todas esas exquisiteces, ¿no? Y pensaba que todo el mundo vivía como ella. Y bueno, para hacerla corta, después viene la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, quiero aclarar un poco, porque esto es algo que no todo el mundo sabe. No ocurrió, es decir, la gente, cuando tenemos la idea de la Revolución Francesa, tenemos la idea de la toma de la Bastilla, ¿no? Como de los pobres y los indigentes saliendo con armas improvisadas en la mano y con el gorro frigio y un poco a tirar, a causar disturbios, ¿no? Que esa clase de disturbios existieron, pero eso no fue la base de la revolución. La base de la revolución fue que el rey llama, bueno, a una asamblea a la cual se llamaba en tiempos de mucha crisis, que se llamaban los estados generales, ¿no? El rey convoca a los estados generales, y los estados generales estaban formados por miembros del clero, miembros de la nobleza y miembros de lo que llamaba el tercer estado, que eran la burguesía, básicamente, ¿no? La burguesía de los campesinos. Y bueno, con la idea de hacer una serie de reformas en Francia, dada la gravedad de la crisis económica. En esos momentos Francia había estado apoyando la revolución norteamericana, digamos, para molestar a los ingleses, que eran una potencia enemiga, ¿no? Bueno, habían malgastado mucho el dinero. Y en los estados generales ocurre un problema técnico, que es que los burgueses querían votar por persona, ¿no? Es decir, que un voto por persona, mientras que la burguesía y el clero querían que no, un voto por cada estado, es decir, un voto para el clero, un voto para la burguesía y un voto para la nobleza, ¿no? Entonces siempre de esa manera iba a ganar 2-1 el clero y la nobleza, que eran los que tenían privilegios. Entonces el tercer estado, o sea, los burgueses, arman su propia asamblea y dice que ellos van a hacer una asamblea sin los demás, y el rey, ante el temor de una guerra civil, al final termina aceptando las condiciones de los burgueses, y el clero y la nobleza se unen, y se crea la Asamblea Francesa, que pasa a ser el órgano de gobierno de Francia. Entonces ahí es la asamblea la que hace la declaración de los derechos del hombre, termina con los privilegios de la nobleza, con los restos de feudalismo que quedaban, y bueno, empiezan a hacer todas las reformas que se conocen de la Revolución Francesa, ¿no? Y básicamente toman un poco el lugar del rey, ¿no? La idea de la revolución al principio era hacer una monarquía constitucional, que hubiera un rey, una reina, pero que hubiera una constitución, y que estuviera un poco la asamblea, que fuera como el órgano que contrapesara al rey, ¿no? El poder del soberano. Recordemos que veníamos de los reyes anteriores. El padre de Luis XVI era Luis XV, Luis XIV, el rey Sol, ¿no? Es decir, eran gente que había sido totalmente absolutista, ¿no? Entonces de repente aparecía la idea de que tenía que haber una asamblea formada por la gente que contrapesara el poder del rey. Recordemos que Plutón estaba en Acuario, ¿no? Así como está ahora, como está entrando ahora en Acuario. Plutón, por supuesto, no se había descubierto. El planeta que sí se había descubierto recientemente era Urano, ¿no? Entonces todas estas experiencias eran experiencias muy uranianas, ¿no? De romper estructuras, destruir las viejas estructuras, traer estructuras más igualitarias, ¿no? Más colectivas. Todo eso tiene que ver con Urano. Y lo que ocurre es que en un momento hay una marcha de gente hacia el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles estaba alejado de París, se había hecho a propósito alejado de París para que el rey, pudiera reinar sin estar, influenciado por los comerciantes de París y por la gente poderosa de París, ¿no? Entonces el que quería influenciar al rey tenía que dejar todo e irse a vivir a Versalles, ¿no? Los nobles, los cortesanos, toda esa gente. Esto se había hecho muchos años antes. Entonces hay una marcha de París a Versalles de gente, sobre todo de mujeres, que estaban en el mercado protestando porque el precio del pan era carísimo, y van al Palacio de Versalles a increpar al rey.
Y bueno, hay unas tropas que, digamos, al principio las tropas intentan impedir la marcha, pero había un tal Lafayette, que era el que comandaba el regimiento, y se da cuenta que sus soldados estaban a favor de la marcha y que si él daba la orden en contra de reprimir la marcha no le iban a hacer caso. Entonces dice, bueno, custodien la marcha para que no por lo menos no causen destrozo. Entonces cuando llegan a Versalles le dicen al rey, bueno, acá se pudrió todo, es decir, la mano viene pesada, y entonces el rey, consciente, dejar Versalles y ir a vivir a un palacio a París, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más la revolución empieza a recortar más las funciones del rey, y cada vez más lo que ocurre es que las otras potencias, al ver que Francia estaba en un proceso así revolucionario, empiezan a complotar para destruir la revolución, ¿no? Y una de las potencias más interesadas en esto era el Imperio Germánico, que era Austria, básicamente, que era el hermano, bueno, primero era el hermano, después era el sobrino, porque el hermano murió de María Antonieta. Entonces a María Antonieta empiezan a acusarla de traición, empieza a haber, no acusarla, pero empieza a haber rumores de que ella estaba complotando en contra de la revolución. Y bueno, en un momento el rey y la reina intentan un escape a Austria, ¿no?, para escapar de la revolución, pero eso se lleva a cabo mal y el rey son detenidos, ¿no? Y entonces ahí es donde la asamblea juzga al rey, a Luis XVI, y lo condena a muerte, ¿no?, y lo guillotinan. Lo declaran Luis el Último, y bueno, poco después María Antonieta está en la cárcel, le hacen un proceso similar, donde ella es como un juicio, ella tiene abogados donde se defiende, pero no tenía prácticamente ninguna chance de defenderse. Era odiada por el pueblo, odiada por los revolucionarios, no tenía ningún amigo cerca, y bueno, también la condenan a muerte, ¿no? Entonces es famoso que ella va a la guillotina vestida de blanco para que se viera más su sangre, y en el camino, cuando está caminando hacia la guillotina, digamos, de la plataforma en la que está, pierde un zapato, y con el otro zapato pisa a su verdugo. Entonces sus últimas palabras fueron: perdón, señor, lo hice sin querer. Y bueno, entonces la decapitan y muere en la guillotina, ¿no? Me olvidé de mencionar, ella en un momento ocurre un escándalo muy grande, un poco antes de la revolución, que es el escándalo del collar de diamantes, o del colgante de diamantes, que es que un joyero exige un pago millonario por un collar de diamantes que era para la reina, ¿no?, y que había sido encargado supuestamente por un obispo. Ahora, ese obispo estaba medio, la reina lo detestaba y no le hablaba, ¿no? Entonces, cuando el obispo dice, sí, yo encargué el collar porque la reina me hizo saber secretamente que ella quería comprar un collar de diamantes, porque bueno, pero quería que fuera un secreto, porque ella no quería que se gastara tanto en un collar de diamantes. Pero la reina dice, yo no tuve nada que ver con eso, y después descubren que había 2 estafadores que estaban metidos, que habían engañado al obispo, etcétera. Y esto causó, si bien al final terminan presos un poco los estafadores, esto causó un escándalo muy grande y terminó de sepultar la mala, digamos, terminó de cimentar la mala reputación de la reina. De hecho, después Napoleón dijo que la Revolución Francesa comienza o se empieza a gestar durante el escándalo del collar de diamantes, ¿no? Bueno, y acá tenemos la carta de María Antonieta. Es una carta, bueno, con Sol en Escorpio, en conjunción a Venus en Escorpio, Luna en Libra y ascendente Cáncer. Ahora, fijémonos qué interesante, porque la Luna, es decir, el regente del ascendente es la Luna está en Libra, pero la Luna, fijémonos que hay 2 planetas, los 2 maléficos, que son Marte, que está en la casa 1, y Saturno, que está en la casa 8, que están haciendo, bueno, acá está marcado como una liñita punteada, pero están en oposición, se puede tomar, a pesar de que están a 7 grados, ¿no? Pero se podría tomar que están en oposición, y ambos están haciendo una cuadratura, o sea, una T cuadrada a la Luna. Entonces podemos ver que el regente del ascendente, que es la Luna, está en cuadratura a los 2 maléficos, ¿no? Y es el planeta focal de una T cuadrada, ¿no? Entonces, esto es bastante, se está recibiendo como toda la energía de los 2 maléficos, ¿no? Entonces esto,
el regente del ascendente en la astrología tradicional nos decía de alguna manera la energía vital que tenía la persona y cómo iba a ser en general su vida, ¿no? Entonces podemos ver que con el regente del ascendente tocado por los dos maléficos hay algún contenido trágico en esta vida, ¿no? Y bueno, ella termina muerta en la guillotina. No solo muere en la guillotina, sino que yo esto no lo mencioné, ella tuvo 4 hijos, de los cuales 3 murieron en la infancia, relativamente jóvenes, y también, bueno, la única hija que tuvo no tuvo descendencia, ¿no? Que se casó pero no tuvo descendencia, entonces un poco su linaje no prosperó, ¿no? Después, el ascendente Cáncer es interesante porque marca que la persona de alguna manera le toca un poco todo lo que tiene que ver con la maternidad, con lo canceriano, con los sentimientos, ¿no? Es muy común para el ascendente Cáncer, lo dice un poco Caruti en su libro, de que la persona tenga necesidad de cuidar animalitos, ¿no? Que sea esa persona, esos niños que se preocupan por los pajaritos lastimados, por ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjense que ella se hace construir una aldea donde cuidaba las ovejitas, ¿no? Todo eso, bueno, podría tener que ver con el ascendente Cáncer. También, de alguna manera, ella marca, esto es un poco discutible, porque ella es cierto que su papel de esposa y tener hijos y ser madre, entonces eso va bien con un ascendente Cáncer. Lo que pasa es que ese era el destino más que nada de las mujeres en esos tiempos, ¿no? Es decir, las mujeres no tenían un poco opción de tener una carrera, más que nada en política, ese tipo de cosas, ¿no? A pesar de que sí hubo mujeres que influenciaron más en la política. Sin embargo, algunos dicen que ella influenciaba en política, que se metía en política, y sobre todo toda la cuestión de que su familia en Austria digamos, como que le dictaba cosas que tendría que hacer para mejorar la relación entre Francia y Austria, o para defender los intereses de Austria, ¿no? Todo eso está en discusión de cuál fue el involucramiento político de María Antonieta. Ahora, vamos con el Sol y Venus. Ella nace con Sol conjunción Venus. Generalmente las personas con Sol conjunción Venus son personas bonitas. Ella era una persona bonita. Podemos ver que hay un gran trígono, ¿no? Que se da entre Urano, Marte y la conjunción Sol-Venus. El gran trígono es ese triángulo azul que se ve en la carta. Cuando una persona nace con un gran trígono se dice que tiene buena suerte, una vida fácil. Ella evidentemente la tuvo, ¿no? Es interesante porque el problema que tiene el gran trígono es que la persona cree que todo fluye fácilmente, entonces no puede lidiar bien con cuando la vida se pone complicada, ¿no? Porque está acostumbrada a que todo le fluya en forma fácil. Ahora, ella tiene las dos cosas. Tiene el gran trígono que le hace la vida fácil, pero también tiene la T cuadrada con la Luna como planeta focal, con el regente de su ascendente como planeta focal. Entonces esto marca el contraste entre una vida muy fácil y muy placentera, y muy que le viene todo de arriba, y algo que en algún momento va a salir todo mal, y que es lo que pasa al final de la vida. Su Sol y Venus tienen una cuadratura a Neptuno. Cuando está tocada a Neptuno, cuando el Sol está tocando a Neptuno, hay una cuestión, digamos, de confusión con respecto de la realidad y con respecto a cuál es mi rol, ¿no? El Sol es el planeta solar que tiene que ver también con la realeza, ¿no? Entonces, al estar Neptuno, ahí ella marca un poco el destino de ella, de tener que hacer siempre como un papel, ¿no? De hacer la reina, de irse a un lugar que ella no conocía y fingir que es la reina y que ella es la que quiere a todo el pueblo, cuando ella en realidad no conocía a nadie, ¿no? Y también trae confusiones con respecto de su rol. A ella le acusan de un montón de cosas, ¿no? Con Neptuno en cuadratura su Sol, digamos, es común. Esto de alguna manera nos da la pauta de que había confusión con respecto de ella, ¿no? Y de que no estaba claro cuál era su identidad y qué cosas hizo y qué cosas no hizo, ¿no? Entonces acá tenemos un aspecto que explica un poco, bueno, la cuestión del escándalo del collar de diamantes que yo conté, ¿no? Es decir, la gente creyendo que realmente ella podía ir a comprar un collar de diamantes en secreto cuando ella no lo había hecho. Bueno, la frase de que a falta de pan buenas son las tortas, que se la adjudican a ella cuando en realidad parece que ella nunca la dijo, ¿no? Quiero mencionar, vean que ella tiene 4 planetas en la casa 5, ¿no? Es decir, Sol y Venus, sobre todo en la casa 5, Sol en la casa 5, y la Luna en la casa 5 y Júpiter en la casa 5. Entonces,
Esto marca que la casa 5 está como tiene muchísima energía y está muy sobre representada. Y la casa 5 que es, bueno, por un lado son los hijos, pero por otro lado tiene que ver con el disfrute, con el pasarla bien, con la autoexpresión. Es la casa de los antiguos lo llaman la casa de los placeres del cuerpo, ¿no? Y son personas que cuando tienen mucho en la casa 5 se dedican a pasarla bien, a ir a fiestas, a celebrar, digamos, la vida se celebra, es como un juego, ¿no? Es la casa de la taberna, la casa de salir a pasarla bien, ¿no? Y bueno, ella tenía como esa fama, ¿no? Es una persona que lo único que le importaba era pasarla bien y, digamos, no tenía conciencia de que el pueblo estaba sufriendo, no tenía para comer. A ella la acusaron de tener amantes y de tener romances. Bueno, con todo eso en Casa 5, la Casa 5 también es la casa del romance. Parte de pasarla bien y disfrutar es tener romances, ¿no? Y con Venus en Casa 5 y Júpiter en Casa 5 es muy probable que haya tenido amantes. Y bueno, además su Venus estaba en Escorpio, ¿no? Se sabe que Sol conjunción Venus en Escorpio nos da como una persona digamos que Venus en Escorpio siempre se decía que era promiscuo, que era muy sexualizado, suele ser así, ¿no? Entonces no son personas que puedan estar. Si ella tenía un marido que no le prestaba mucha atención románticamente, enseguida se iba a conseguir a alguien que lo reemplazara, no iba a ser una persona que se resignara a la soledad o a la falta de contacto físico, ¿no? Con Sol Venus en Escorpio. Y además obviamente era obvio que era una mujer muy atractiva. Si aplicamos la sexta a esta carta, tenemos una carta nocturna, con lo cual el planeta maléfico es Saturno, que está en la cúspide de la casa 8. En la casa 8, bueno, de alguna manera esto se da, ya que ella murió de una forma trágica, la ejecutaron en la guillotina. Y también para ella fue muy fuerte las muertes, tuvo varios hijos que se murieron, ¿no? Y pues la muerte en general, no solo la muerte de la persona. Y ella tenía una hermana que estaba prometida a casarse con el príncipe de Nápoles, pero que se enferma creo que de viruela cuando era chica, cuando era adolescente, y la hermana en un momento, una de las últimas palabras que tuvo fue cuando la abrazó a María Antonieta y le dijo: yo pensaba que mi destino iba a estar irme a Nápoles, y al final mi último viaje va a ser a la bóveda familiar o a la tumba familiar, ¿no? Después, y algo muy interesante, ella tenía, bueno, y decía el benéfico es, ya que estamos con la sexta, es Venus, está en la casa 5, con lo cual todo lo que tuvo que ver con casa 5, pasarla bien, disfrutarlo, fiestas, celebraciones, todo eso lo tuvo, digamos, de arriba regalado, ¿no? Lo interesante es que decía, Marte está en la casa 1, si bien está medio al final de la casa 1, y con Marte en la casa 1, además es un Marte que está en caída, porque Marte está en Cáncer y Marte está exaltado en Capricornio, ¿no? Y en caída en Cáncer, entonces está en detrimento. Y entonces Marte en la casa 1 también cuando corresponde a las partes del cuerpo, corresponde a la cabeza, ¿no? Entonces Marte en la casa 1 se suele tomar como lesiones en la cabeza, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante que quería mencionarlo, porque ella muere guillotinada, pierde la cabeza. Aparte Marte tiene que ver con los cuchillos, ¿no? Directamente tiene que ver con las cosas con filo. Es decir, el hierro, ¿no? Todos los instrumentos cortantes, los bisturíes, todo eso es Marte, ¿no? Y ella literalmente muere cuando un instrumento filoso le cercena la cabeza, ¿no? Y el rey, su marido, Luis XVI, también tenía Marte en la casa 1 y también muere en la guillotina, ¿no? Claro que, a ver, en estos casos es una interpretación muy literal. Obviamente hay mucha gente que tiene Marte en la casa 1 y no necesariamente muere de guillotinada o muere porque le cortan la cabeza. Digamos, suele significar en algún momento de la vida lesiones en la cabeza, golpes en la cabeza, que la persona choca y se lastima la cabeza, todo ese tipo de cosas. Yo a veces interpreto Quirón, a veces no, pero acá Quirón está angular en el descendente, y lo podemos ver como que podría ser como que su herida de alguna manera fue su matrimonio. Ella se casó con un hombre que la ordenaron casarse, probablemente ella no sentía nada por él.
él no sentía nada por ella, ¿no? Entonces tuvo una vida bastante, es decir, todo lo que era su matrimonio, su pareja, es algo que le hizo la vida más desdichada, ¿no? Probablemente ella, cuando jugaba a ser, digamos, una campesina, le hubiera gustado, decir, para una mujer así, ser una campesina pobre tenía el atractivo de decir, bueno, una campesina pobre no la mandan a casarse con un rey que ella nunca conoció a los 14 años, ¿no? Así que bueno, no quiero hacer un video súper largo, ya pasamos la media hora, pero me pareció muy interesante. Estaba estudiando un poco tuve curiosidad, había leído algunas cosas sobre la Revolución Francesa y tuve la curiosidad de mirar la carta de María Antonieta, y realmente es una carta súper interesante y que marca, podemos ver como de alguna manera los hechos principales de la vida están marcados y señalados en la carta. Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado. En esta ocasión no voy a hacer porque generalmente cuando hago las cartas famosas miro también las otras cartas, la carta de Dodica Memoria, eso, pero vamos a dejarlo así porque quería mirar solamente la carta. Así que, bueno, amigos, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, y que si bueno, les gusta el contenido de mi canal, se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.